Sean todos muy bienvenidos. Es un placer para mí poder contarles un poco acerca de historia clínica electrónica en este curso de salud digital para este mes de octubre de 2024. Mi nombre es Eduardo Rodríguez Cubillo. Yo soy máster en salud pública o con énfasis en algo que se llama Infocom, que tiene que ver con informática y comunicaciones. Y también trabajo para la Caja Costarricense de Seguro Social como Chief Medical Information Officer y como Product Owner del expediente digital único en salud, que estoy seguro que conforme avance el curso van a entender algunos de estos términos también. Vamos a tener algunos objetivos claves en la clase que es importante manejar, un concepto general de lo que es una historia clínica electrónica, por qué es importante una historia clínica electrónica y por qué muchas veces se le considera un tema cenicienta dentro de medicina, pero que ha cobrado realmente muchísima importancia a través del tiempo. ¿Qué tan difícil? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los factores críticos de éxito para una implementación de una historia clínica electrónica? ¿Y hacia dónde debe ir una historia clínica electrónica como tal? ¿Cómo debe evolucionar? Para esto siempre es importante, y a mí me encanta esta diapositiva, donde nos dice que en realidad lo único que es permanente y que es constante es el cambio. Y así es. Y en medicina tenemos muy claro que 1 más 1 generalmente es 2.75, pero casi nunca es 2. En cuanto a la evolución del registro en salud, es muy importante la parte histórica porque data de hace bastante, de hecho en el antiguo Egipto, y corresponde a un papiro que en su momento fue datado alrededor de 1600, pero se cree que es una copia de un texto anterior, posiblemente del año 2300 antes de Cristo. Y este es el documento que representa casi que el quehacer científico para nuestros efectos. Y de hecho la estructura que emplea es muy similar a la que actualmente continúa siendo utilizada. Otro ejemplo de registro que vemos aquí a través del tiempo es en la antigua Grecia con el modelo hipocrático de registro que incluía una clasificación de las patologías en aquellas tal como lo conocemos hoy, en patologías agudas o crónicas y la descripción cronológica de su evolución. La historia clínica hipocrática tenía también una estructura organizada, ordenada, que vamos a ver que eso es sumamente importante para nuestros efectos porque también nosotros debemos organizar nuestras historias clínicas electrónicas y lo que nosotros no vemos cuando estamos actuando con historia clínica sí debe ser organizado por parte de los ingenieros porque de ahí también está la magia posterior de poder extraer toda la información. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, en la historia clínica hipocrática se tenía una numeración para el enfermo, un tipo de identificación, el nombre, algún tipo de localización social y algo de sus enfermedades anteriores o antecedentes como tal. El registro fue evolucionando poco a poco en la Edad Media. Aquí ya se adiciona la nueva funcionalidad que es educativa, con una historia clínica del paciente que se denominó Concilium, confeccionada con el objeto de servir además como referencia para algunos médicos que venían ya en formación. Y también se recogían además en ellos algunos de los consejos y ayudas para poder identificar enfermedades. Entonces vean que ya se iba recopilando la información y se iba escribiendo como tal. Y en este caso estaban compuestos básicamente de los síntomas del paciente, se emitía un diagnóstico y en la segunda se daban sugerencias, generalmente acerca del estilo de vida y que ayudara a superar la enfermedad. Y la última se describía qué se le aplicaba como terapia al paciente. Ya durante el Renacimiento, las historias ya eran relatos más precisos y a diferencia del Concilium, estaban exentas de interpretaciones religiosas. Entonces, finalizaban ya con un diagnóstico e indicaciones terapéuticas. Ya para el siglo XVII, Thomas Sydenham retomó los conceptos de la doctrina hipocrática y volvió a darle relevancia al estudio y descripción de la enfermedad. Estableció aquí una clasificación de síntomas principales y síntomas secundarios y las enfermedades en agudas y crónicas. Otro referente también de la época fue Hermann Boerhaave, quien fue admirador de Sydenham e impulsó el método anátomo-clínico, ciencia, y estructuró la información en un orden cronológico, tal como lo estructuramos hoy en día, y lo dividió en categorías. ¿Cuáles eran? Básicamente era la anamnesis, la exploración física, un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Vean que no está tan lejano de lo que ya estamos, de lo que aún incorporamos en nuestro quehacer. Pero ya en el siglo XX viene el registro del paciente con una adopción centrada precisamente en la persona, en el paciente, con una historia para cada uno de ellos. Y fue en 1968 que Lawrence Witt
dio origen a la modalidad de la estructuración orientada por problemas, que es algo que aún hoy lo estamos utilizando. Y este modelo involucra la creación de un listado de problemas como tal, con una evolución ordenada, agrupada en función de los problemas. Esta estructura es vital para luego poder entender por qué algunas de las historias clínicas también deben ser estandarizadas y deben contar con estructuras para el registro. Entonces, eso después nos va a ayudar a sacar toda la información de la historia clínica. Hasta ese momento el modelo era en papel, ¿verdad? Pero después de la década de los 60 y ya muchísimo más reciente, hemos migrado a una historia clínica electrónica. Entonces, la naturaleza pasa del formato de papel al formato electrónico. Es muy diferente. Hay que tener claro que nunca se trata de pasar a digital lo que se tenía en papel, porque si no le estaríamos quitando toda esa maravillosa completitud y esas mejoras que se le pueden dar a través de la digitalización. En primera instancia, siempre con la finalidad de brindar soporte a los procesos administrativos, pero posteriormente se vio el valor agregado que realmente tenía. Y esto es muy importante, la generación de valor para el clínico y para el paciente. Entonces, posteriormente ya se empezó a utilizar en las áreas asistenciales y en las áreas de soporte. Y eventualmente sigue evolucionando hasta tener, por ejemplo, actualmente lo que se llama la incorporación de sistemas de soporte a la decisión clínica, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es la historia de la salud? Bueno, aquí en el contexto de la historia clínica electrónica se define como un registro integral, esto es importante, y continuo de la información relacionada con la salud del paciente a lo largo del tiempo, es decir, es una historia de vida. Este documento incluye datos clínicos esenciales, como por ejemplo los antecedentes personales patológicos, no patológicos, quirúrgicos, los diagnósticos de la persona, los tratamientos que ha recibido, algunos resultados de pruebas, prescripciones y claramente observaciones de los profesionales en salud. Sin embargo, no se centra solamente en eventos médicos pasados, sino que refleja la evolución del estado de salud del paciente y permite brindar una atención informada o más informada y personalizada. Este, al ser un recurso digital, además, facilita el acceso rápido y seguro a la información. No sé si ustedes recuerdan, pero muchas veces cuando uno tenía que mandar a pedir un expediente, incluso podían transcurrir horas o días para que llegara desde otra institución a donde uno estaba. Y ese es tiempo precioso para el paciente y para el profesional. Esto promueve una comunicación efectiva entre diferentes proveedores de salud y mejora la calidad de la atención. Esto no es del todo sencillo cuando hay que comunicarse entre diferentes proveedores. Vamos a llegar en algún momento a hablar del tema de interoperabilidad, que eso es una forma segura de trasladar información de diferentes lugares en forma rápida, en forma segura, reitero, pero en forma estandarizada, es decir, que todos leamos y entendamos lo mismo. La historia de la salud integrada electrónica entonces puede definirse como una colección longitudinal. Es en esencia la hoja de vida de la persona, de la salud de la persona, a lo largo no solamente de algunos episodios, sino de forma integral. Entonces aquí les puse un ejemplo de la historia clínica electrónica. Esta es la interfase de cómo la vemos nosotros en Costa Rica. El expediente se llama SIES o Sistema Integrado de Expediente en Salud. Es ahí, es altamente relevante porque esa integración significa que realmente comparte información y toma información de diferentes sistemas para que el médico pueda tenerla disponible. Esto en beneficio del paciente. Acá un poco hablando sobre la estrategia global para la salud digital 2020-2025 de la Organización Mundial de la Salud. Eh, Hay algunas palabras claves que tiene que ser accesible, que tiene que ser escalable, sostenible, que tiene que ser también económicamente manejable y que debe estar basada y centrada en la persona para prevenir, detectar y responder en este caso ya no solo epidemias, ¿verdad? Sino a pandemias como la que tuvimos, que fue un acelerador tremendo para toda la parte digital, para el desarrollo de la estructura y aplicaciones que ayuden a usar los datos en salud.
Esto es lo que llaman el nuevo oro o el nuevo petróleo, el dato. Pero de nada nos sirve un dato si no lo pasamos a información y esa información posteriormente se convierte en acción para los pacientes y para los prestadores de servicios de salud. Aquí hay algunos objetivos estratégicos importantes que son promover la colaboración global y avanzar en la transferencia de conocimiento. No hay que dejarse el conocimiento. Por eso esto que estamos compartiendo y que yo agradezco mucho la invitación de parte de Intramed, pero algunas redes que estamos tejiendo también en América son terriblemente importantes porque muchas veces ya hemos pasado algunos caminos de piedra, podemos aprender de otros y eso realmente ayuda a acelerar los procesos dentro de cada país. Es importante fortalecer la gobernanza para la salud digital a nivel mundial, regional y nacional. De nada nos sirve pensar en un montón de cómo vamos a comprar software, cómo lo vamos a incluir, si la gobernanza no existe. Esto nunca son proyectos o procesos de tecnología, y esto hay que tenerlo muy claro. Siempre son proyectos sociotecnológicos y políticos. Entonces, siempre es importante que la política también vaya de la mano. Acá podemos ver el Hype Cycle for Digital Care Delivery, que básicamente es un modelo que ilustra la madurez y la adopción de tecnologías eh, en atención médica digital, incluyendo acá el cuidado virtual. Este ciclo se compone de varias etapas y comienza con un pico de expectativas, algo que siempre dispara un gatillo, donde lleguen nuevas tecnologías, por ejemplo, como en su tiempo lo fue la telemedicina, y algunas aplicaciones de salud que generan un gran entusiasmo. Todo el mundo quiere entrar. Después, a medida que las expectativas se estabilizan, las tecnologías pasan por un valle de la desilusión, que aquí es donde vienen un montón de desafíos y limitaciones que se hacen evidentes. A veces también tenemos algunas expectativas que no se cumplen. Por eso es muy importante la comunicación y la gestión de cambio antes de pensar incluso en empezar a utilizar una historia clínica electrónica. Bueno, posteriormente, muchas de estas soluciones emergen en la pendiente de la iluminación y finalmente alcanzan la meseta de la productividad, donde se integran de manera efectiva en los sistemas de atención. ¿Qué pasa acá? Mejoran el acceso, mejoran la calidad del cuidado a permitir interacciones más flexibles y generalmente personalizadas entre proveedores y pacientes. Este ciclo ayuda a las organizaciones a comprender el potencial, pero también los riesgos asociados con una implementación de tecnologías digitales en la atención médica. Este es uno de los principales referentes a nivel mundial. Esto es tomado de Gartner para el año 2023. Ahora bien, la historia clínica es un documento médico legal y aquí transcurre de los puntos más eh, sensibles que tienen que ver con la información del paciente son sus diagnósticos, el acto del cuidado del paciente. Siempre el objetivo primario es documentar la atención brindada, tal como se establece en diferentes leyes, pero sobre todo en respeto del paciente como tal. Acá tenemos, por ejemplo, para Argentina existe el marco legal que es la ley 26.529, nos habla sobre los derechos del paciente, historia clínica, y el consentimiento informado, que acá nos enfrentamos muchas veces a un acto que no necesariamente es tan promovido y respetado hacia el paciente, hasta que llega la presión de la parte legal y además que en los sistemas de información no nos podemos brincar algunos procesos, a diferencia de cómo se hacía en papel. Entonces, la historia clínica informatizada en su contenido puede confeccionarse de varias formas. Generalmente es un soporte magnético donde se guardan por todos los medios que aseguren la preservación de que integridad de la información, autenticidad, que realmente sea auténtica y pertenezca, inalterabilidad. Una vez guardada esta información, no puede ser alterada, salvo casos en extremo que son de origen legal y que entonces va y se modifica la base de datos o hay que hacer alguna corrección. La perdurabilidad y la recuperabilidad de los datos, entonces se pueden retrotraer. Además de los contenidos en tiempo y forma. ¿Por qué? A fin de que esos accesos, digamos, también sean controlados
Muchas veces son restringidos, hay diferentes niveles de seguridad que pueden ser desde una firma por certificado digital o con lo que llamamos clave y contraseña, que son claves de identificación, eh, y que además permite la trazabilidad de lo que se hace en cada uno de estos historias clínicas electrónicas. Acá les presento la ley que se formuló para Costa Rica, que es la ley 9162, publicada en la Gaceta, que es el diario oficial, donde efectivamente no solamente se decreta la ley del expediente como tal, sino que se indica que es de interés público, se da contenido presupuestario y además de eso se especifican plazos en tiempo para que el expediente digital único en salud, que es nuestra historia clínica electrónica, esté funcionando en los diferentes niveles de atención. Particularmente en Costa Rica tenemos tres, o así les llamamos, que es emergencias, hospitalización y consulta externa como tal, que puede ser tanto de médicos generales como de las diferentes especialidades. Pero si no hubiera sido por el impulso político, por el respaldo político, es muy difícil que un proyecto de esta envergadura se pueda dar, porque aquí particularmente Costa Rica es un país pequeño, es entendible, tiene algunas ventajas sobre países más grandes con otros tipos de sistemas de salud, pero lo que se trataba de que fuera una implementación país, que es hasta el momento la única que se conoce como experiencia de un expediente digital único en salud. La historia de salud integrada o historia clínica electrónica, como mencionábamos anteriormente, como una colección longitudinal de información sobre la salud de las personas, tiene algunas características y funcionalidades básicas. Entonces, muy importante, brinda acceso inmediato a la información de salud personal o poblacional y lo hace a usuarios que están autorizados para poder ver esa información. Además de esto, brinda soporte para la toma de decisiones, que es lo que comentábamos ahora, que es una maravilla y eso es cuando va guiando al médico. Nunca reemplaza al profesional en salud, no lo hace. Le da elementos para que pueda tomar mejores decisiones y que esto redunde en valor agregado. Nuevamente, reitero, para el paciente, para el sistema, para la institución y para el profesional como tal. Además de esto, gestiona la información y muchas veces teníamos que esperar reportes durante mucho tiempo. Aquí prácticamente podemos tenerlo en tiempo real. ¿Por qué? Porque contiene la información completa y está a la mano, está disponible. Además, genera la posibilidad de manejar resultados de forma directa, así como las órdenes médicas, lo que son solicitudes básicamente de laboratorio, farmacia, imágenes médicas, laboratorio y gabinete. Y no solamente permite la generación, sino que le da una trazabilidad y traer los resultados y tenerlos también disponibles. Además de esto, es muy fácil que genere la conectividad entre diferentes sistemas y no solamente tiene que ver ya con la parte clínica, con la parte médica, aquí empieza también a jugar la parte administrativa, de manera que pueda ir recompilando información para costos, para cobros, para el manejo de insumos, etcétera. Además de esto, también sirve de soporte al paciente porque permite el envío de información de su condición de salud eh, y también su cuidado. Y esto muchas veces lo hace incluso a través de plataformas móviles. Entonces, como se puede ver, es mucho más que la digitalización o computarización del registro que hacíamos en papel. Eso tenemos que borrarlo, hay que quitarlo por completo, porque precisamente la incorporación de la informática transforma esa historia de salud, permitiendo que la misma deje un rol solo de registro y lo pasa a ser un rol activo, donde genera información y esa información debe ser aplicada para la toma de decisiones. Entonces, resumiendo, ¿qué hace una historia clínica electrónica? Bueno, nosotros registramos y la historia almacena, manipula o gestiona los datos. Le puse gestiona porque manipula muchas veces se indica, pero puede tener una connotación negativa. Recuerdo, por eso hablamos de integridad de la información. Brinda acceso a la información, pero no es un acceso para todos, es un acceso controlado. Los datos se manejan de una forma más segura, hay completitud en los datos, muchas veces es operador dependiente, eso también hay que tener cuidado, porque si hacemos que todo sea obligatorio,
generalmente no nos va a gustar usar esa historia clínica electrónica, pero si no lo dejamos algunos datos que sean requeridos como tal, puede ser que la calidad del ingreso sea realmente mala. Hay un concepto que se llama garbage in, garbage out. Si le ponemos basura, basura saldrá. Entonces aquí es muy importante también que el operador sepa de ese compromiso, tenga ese compromiso con el adecuado uso de la historia clínica electrónica. Además, nos da alertas como parte de su soporte a la decisión que el clínico pueda tomar. Reduce mucho el error médico. Se ha descrito que lo puede llegar a reducir hasta en un 40-44%. Eso es muchísimo. Eso salva vidas, eso también genera ayuda para el profesional, es un valor agregado. Y por el otro lado, también puede generar la posibilidad de estar enviando recordatorios a los pacientes, ya sea de cumplimiento del tratamiento, de las citas que tienen, de la toma de medicamentos, etcétera. Acá mencionábamos que tiene algunas funcionalidades primarias y algunas funcionalidades secundarias. Dentro de las funcionalidades secundarias tenemos también la educación al paciente y a los funcionarios como tal. Hay una parte de control, los expedientes no están diseñados para que controlen como tal ni al médico, ni a la enfermera, ni a los diferentes profesionales o trabajadores, pero sí permite establecer una serie de controles que son importantes. Además, nos permite la generación de investigación, auditoría y gestión clínica, facturación como tal, que es altamente relevante, la toma de decisiones o el insumo para generar salud pública o políticas de salud, muchas veces para la protección nacional, como en el caso de, de que tengamos algunos brotes y demás, y finalmente para las políticas nacionales, como lo mencionaba. Entonces, básicamente, no es que busca, supera las limitaciones prácticas, logísticas, estratégicas y organizacionales de lo que otrora teníamos, que era el registro en papel. El registro en papel tenía algunas deficiencias claras, como las anotamos aquí en cuanto al acceso. Muchas veces estaba particionado, estaba en un hospital, en otro, no podía llegar, se perdía en el camino, etcétera. Generaba desorganización, había una gran falta de seguridad, se podía perder, se podía humedecer, quemar, etcétera. Muchas veces estaba segmentado en diferentes volúmenes, la información era redundante, siempre se escribía lo mismo porque estaba en diferentes lugares precisamente y generaba dificultad para la investigación o la evaluación. Y no es secreto de nadie que los médicos no somos famosos precisamente por nuestra buena letra. Entonces, también generaba problemas de la parte de ilegibilidad. Este es un claro ejemplo. Entonces, no es lo mismo tratar de interpretar esta letra a tener una letra realmente clara dentro de un expediente. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles son los beneficios de una historia clínica electrónica? Que esto es importante. La accesibilidad a la información, que no es una accesibilidad sin límites, es limitada, y la disponibilidad de la información. Por el otro lado, la seguridad que nos ofrece desde el punto de vista de acceso hasta el punto de vista de registro, que podemos tener visualizaciones múltiples de la información, no importa la cantidad y siempre va a haber una trazabilidad. Luego que facilita la comunicación entre profesionales, la comunicación con los pacientes, la agregación de los datos como tal y generación de información posterior y el acceso además a bases de conocimiento, porque mientras estamos trabajando también podemos estar comunicados. Además de eso, se integra con sistemas de soporte a la decisión clínica, que redunda en generación de valor para el paciente y para el profesional. Recuerden, es mucho más que computarizar lo que hay en papel. Por el otro lado, aquí tenemos ¿qué datos? ¿Cómo se ingresan los datos en una historia clínica electrónica? Bueno, recordemos que el registro de la consulta o las actuaciones que nosotros hacemos cumpliendo con ley eh, tiene que estar normado y se ingresa ya sea a través
de estructuras o de forma narrativa, donde nosotros contamos todo lo que queremos o vamos escogiendo a través de diferentes estructuras. Entonces, cuando lo hacemos de forma estructurada, tenemos datos organizados, es decir, hay etiquetas previamente definidas o lo hacemos a través de una clasificación, eh, por ejemplo, la CIE-10 o la Clasificación Internacional de Enfermedades, o lo hacemos a través de diferentes escalas, como la escala de coma de Glasgow o diferentes tests, por ejemplo, el test de Denver. O de forma narrativa en datos no estructurados donde podemos incorporar imágenes, otros documentos que puedan venir, incluso videos o capturas, o hacer un registro nosotros como tal que describa información pertinente del paciente. La historia clínica electrónica entonces definitivamente aporta numerosos beneficios. Eh, porque puede ser utilizada por más de una persona a la vez. Al mismo tiempo, aquí nosotros tenemos lo que se conoce como CDR o un repositorio de datos clínicos, que no es cualquier tipo de repositorio, es una base de datos como tal, pero tiene un almacenamiento estandarizado y es en tiempo real. Conforme registro, así consume, así guarda. La información se maneja de forma estandarizada y definitivamente este CDR es el corazón de cualquier sistema de información. Entonces acá es terriblemente relevante cómo se le da este mantenimiento, quién tiene acceso al CDR. Probablemente nosotros como profesionales de salud en ese momento ni nos damos cuenta. Lo único que tenemos que saber es que por el otro lado, por la otra parte, tenemos que estar seguros de que existe este CDR, de que es seguro, de que está bajo las medidas de protección y que se le da el mantenimiento adecuado. Ahora bien, hablábamos al inicio de la estructuración de la historia clínica. ¿Y por qué es importante esta estructuración? Acá, si lo vemos, parece un Excel, no lo es. Esto es una tabla maestra. Las tablas maestras en una historia clínica son conjuntos de datos predefinidos que permiten, por un lado, estructurar y por el otro, estandarizar la información clínica. Esto facilita la entrada y la gestión de los datos en el sistema. Estas tablas contienen elementos clave que se utilizan de manera recurrente, constantemente en los registros de salud, asegurando que consistencia y precisión en la información. Ahora, para dar algunos ejemplos de estas tablas, puede ser una tabla que diga pacientes, que almacena que datos demográficos como el nombre, la fecha de nacimiento, el género y la dirección, y una tabla que se llame diagnósticos, que contiene, por ejemplo, los códigos o descripciones de enfermedades y condiciones de salud, por ejemplo, que contenga una clasificación como la CIE-10. Otro ejemplo relevante, digamos, y sumamente importante para nosotros los clínicos es la tabla de medicamentos, porque aquí viene la información sobre fármacos, ya sea fármacos disponibles, las indicaciones que puede tener, las dosis, las interacciones o una tabla de procedimientos donde vienen las diferentes intervenciones realizadas. Estas tablas son fundamentales para garantizar que la información dentro de la historia clínica sea accesible, coherente y fácil de analizar. Esto definitivamente contribuye a mejorar la calidad de la atención y de la toma de decisiones. Entonces, como mencionamos anteriormente, aquello que se encuentra representado en una tabla se conoce como entidad y cada una de esas características se le conoce como atributo. Entonces, los atributos definen a la entidad y presentan un valor, y son esos valores los datos que utilizan los diversos sistemas. Igual vean que nosotros a veces no nos damos cuenta tanto de cómo está estructurado esto, nosotros somos más usuarios finales desde el punto de vista clínico, pero hay que tener en mente cómo es que se llega a estos modelos. Entonces, hay algunos modelos que se llaman relacionales, donde cada valor de una entidad es representado por una fila dentro de una tabla. Y entonces, cada atributo se encuentra representado en una columna como tal. En muchos casos se tiende a pensar que las tablas maestras, como mencionamos anteriormente, son un simple Excel, pero no es así. Son conceptos abstractos y sirve de modo didáctico nada más. Las entidades mencionadas también pueden compartirse entre diversos sistemas. La definición, digamos, cómo se presentan o las características, dicho de otra forma, sus atributos pueden no ser necesariamente iguales. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un elemento, una mesa, es posible que la imagen mental que cada uno haya tenido en este momento haya sido muy diferente. Esto mismo sucede a la hora de representar la estructura de los datos de un sistema.
Para un sistema en particular, la entidad, entre comillas, persona, puede definirse pensando en los siguientes atributos: nombre, apellido y una identificación como características diferentes. Pero para otro sistema puede ser que nombre y apellido sea considerado como una única característica en su conjunto. Entonces, esto es importante para que lo tengamos por ahí como parte de los conceptos de las historias clínicas electrónicas. Ahora bien, en el sistema asistencial, lo que buscamos que es básicamente representar el acto del cuidado que damos. Como vimos anteriormente, se construye con diversos componentes. Algunos de estos componentes en específico que debemos conocer como tal, podemos encontrar los pacientes que dan origen como tal a la tabla, los profesionales, los lugares, las prestaciones, los financiadores, los insumos, los fármacos, los problemas y el paciente. Y al final, estos son lo que se presenta básicamente de forma principal en las tablas maestras. Entonces, a modo de ejemplo, cuando yo quiero prescribir un medicamento de forma electrónica, el listado de posibles fármacos se encuentra contenido en una tabla maestra de fármacos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues evoca, trae a través de la búsqueda del profesional y toma como referencia la información contenida en esta tabla. Por el otro lado, tenemos, y es probable que hayan escuchado, lo que se llama servidores de terminología para sistemas hospitalarios. Entonces, un servidor de terminología es como un traductor, básicamente, porque en salud, básicamente usamos un lenguaje diferente. Esto se convierte en una herramienta, un sistema que está diseñado para gestionar, estandarizar y facilitar el uso de términos y conceptos específicos dentro de un ámbito particular, en nuestro caso la salud. Entonces, en el contexto de la atención médica, este servicio proporciona un vocabulario común que asegura que todos los profesionales de salud utilicemos los mismos términos al documentar diagnósticos, tratamientos o cualquier otro aspecto clínico. Esto lo hace que la comunicación sea mucho mejor y reduce la ambigüedad. Estos servicios suelen incluir diccionarios, glosarios y ontologías que permiten la interoperabilidad entre diferentes sistemas de información. Entonces se hace uno los conceptos y nos da uno único que sea fácil de entender de forma estandarizada. Esta garantiza que los datos se comprendan y utilicen de manera consistente en toda la red de la atención médica. Con esta representación que tenemos acá se genera un modelo de datos. Aquí hay un ejemplo de un DEL, donde luego se extraerá información para el uso de datos secundarios. Sin embargo, lo importante es esa estructura que mencionábamos, saber por qué se estructura de esa forma y por qué muchas veces en las historias nos van a poner a marcar algunas cosas, por qué algunos serán obligados y por qué hay que tener siempre en consideración la calidad y la oportunidad del registro cuando nosotros estamos frente a un paciente. Acá tenemos entonces algunos modelos funcionales que aportan realmente parte de estos beneficios que estábamos comentando. Dentro de estos modelos se refiere a funcionalidades y requisitos que un sistema de historia clínica debe ser capaz de realizar para cumplir con los objetivos, que son mejorar la seguridad, la calidad y la eficiencia de la atención médica. Tenemos algunos, por ejemplo, según el HL7, que es un conglomerado de normas que se llama Health Level 7, donde nos dice que hay de funciones de atención directa, de soporte o de infraestructura de la información. Recuerden básicamente que aquí lo más importante es cómo vamos a llegar a utilizarlo, cómo esto se comporta y a final de cuentas, cómo esto redunda en que trabajemos de una forma estandarizada, normada, más segura. En este caso, la certificación y la evaluación de los sistemas de información se convierte en un proceso fundamental. Lo que no se mide no se puede mejorar, no se puede controlar. Entonces, las historias clínicas también nos permiten generar mediciones a través de KPIs o también a través incluso de paneles de control que se pueden estar consultando en tiempo real. ¿Por qué? Porque es un proceso fundamental para garantizar la calidad y la seguridad de la información clínica. Algunos de los modelos más conocidos son la norma ISO o el HL7, como mencionábamos anteriormente, de una entidad a nivel internacional, que estoy seguro que verán más adelante, de HIMSS, que tiene toda una serie de normativas para poder
generar una certificación y lo estructura en diferentes niveles, 0 a 7, básicamente siendo el último nivel un hospital donde prácticamente todos sus procesos y su atención transcurre de forma completamente digital, cero papel. Entonces, básicamente, esto nos ayuda a medirnos y nos permite demostrar el cumplimiento de estándares. Esto es muy importante, que todos hablemos de la misma forma y que nos permita comunicarnos con otros también, y la calidad de los productos. Y por el otro lado, cuando un usuario, un paciente, que recordemos que nosotros también en cualquier momento vamos a poder ser pacientes, nos va a permitir tener confianza en los sistemas que se están utilizando. Esta es la composición de lo que se llama IPS o International Patient Summary, el resumen internacional del paciente, que la idea básicamente es que podamos empezar a compartir información de forma estandarizada a nivel transfronterizo, interoperabilidad transfronteriza. En Costa Rica particularmente, ya en la caja desarrollamos uno, tuvimos una experiencia con una conectatón y ya viene otra para este mes de octubre precisamente, junto con muchos países de América Latina, América del Sur y demás. Entonces es importante porque ya empezamos a comunicarnos de forma internacional y el paciente no tiene que preocuparse por andar sus datos, sino que esté donde esté, es la información la que debe seguir al paciente. Básicamente la composición tiene diferentes secciones, algunas que son obligatorias o requeridas, otras recomendadas y algunas opcionales. Pero básicamente se considera requerido por su importancia todo lo que tiene que ver con el resumen de la medicación, de las prescripciones, lo que tiene que ver con alergias y tolerancias y la lista de problemas. Esta lista de problemas puede contener diagnósticos, así como otros problemas no listados necesariamente. Entonces vean que esto es como todo el antecedente de la persona. Por eso es que esta es la primera sección que se trabaja generalmente. Luego viene la parte de vacunas, la historia de procedimientos, de aplicaciones médicas y resultados diagnósticos. Y por último, algunas como los signos vitales, lo que tiene que ver con los antecedentes, la parte de embarazo, la historia social, los planes de cuidados y demás. Esto no significa que uno sea más importante necesariamente que el otro, sino que sí le da una priorización a cada uno de ellos, porque no siempre todo se puede compartir. Este es como tal el ejemplo que nosotros tenemos en Costa Rica. En el lado izquierdo lo que pueden ver es toda la creación del código para el IPS, y en el lado derecho es donde el médico le da clic y, por ejemplo, puede traer el IPS y lo consumimos de otra entidad, por ejemplo, una entidad aseguradora, ya sea nacional o internacional, y en la prueba que hicimos, compartir información con otros países. Entonces, la historia clínica electrónica y el expediente digital en salud son términos que se pueden confundir, pero tienen algunas diferencias clave. Entonces, la historia clínica electrónica se refiere específicamente a un registro digital que es organizado de información clínica a lo largo de toda la vida y atención médica del paciente, integrando datos que ya habíamos dicho, como los antecedentes, los diagnósticos, tratamientos como tal. El expediente digital es un término más amplio que puede incluir, además de la historia clínica electrónica, otros tipos de documentación y registros relacionados con la atención del paciente. Y aquí viene toda la parte, por ejemplo, administrativa, de autorizaciones, facturación, etc. Entonces, mientras la historia clínica electrónica se centra un poco más en la información clínica, el expediente digital abarca un conjunto más amplio de datos. ¿Por qué? Porque esto viene a apoyar la gestión y la administración también de la salud del paciente como tal. ¿Qué sucede antes, durante y después de tener una historia clínica? Muchas veces llegamos al centro, al establecimiento de salud, y ya nada más nos metemos a la computadora y empezamos a utilizarlo. Eh, También muchas veces dicen, no, definitivamente ocupamos una historia clínica, vamos a comprar el software. Pero antes de comprar el software, usted tiene que pensar en muchas otras cosas. ¿Qué es eso? Yo entiendo y estoy seguro que algunos de ustedes trabajarán en centros de muy alta tecnología, con muchos recursos, pero no siempre es así. También se trabaja en muchas comunas rurales o en otros lugares donde tal vez no existe tanto recurso económico.
Entonces, esto también es parte del expediente digital. A esto nos enfrentamos nosotros. No podíamos llegar a un centro de salud donde estén las acometidas eléctricas y pretender poner una computadora para que médicos, los profesionales, empezaran a trabajar con un expediente digital. Entonces, hay que invertir. Esta es una de nuestras carreteras también, así le llamamos, yendo hacia la zona indígena, que nos lleva aproximadamente 4 horas en lanchas para llegar a uno de los puestitos de atención que es pequeño. Esta es una fotografía maravillosa para mí. Esto se llama Alto Telire. Esto es territorio indígena en Talamanca, en Costa Rica. Aquí nos ven haciendo dos pruebas para ver si realmente había respuesta adecuada de expediente digital único en salud. Aquí se llega solamente en helicóptero o caminando durante 3 días. Y estos costarricenses también tienen en este momento el expediente digital. Entonces no hay que pensar solamente en el hospital que está en la gran metrópoli y que tiene todo lo último en tecnología. Los pacientes también vienen de otros sitios. Este es un asistente técnico de atención primaria. Anteriormente andaba con unas grandes sábanas ahí de papel amarillo, eran unos cartones o cartulinas, recogiendo información de casa en casa. Ahora resulta que lo hacen con una tablet y esa información también la ve el médico cuando está atendiendo al paciente, ya sea en emergencias, ya sea en hospitalización o en la consulta externa. Vean la maravilla de cómo va incorporándose la información. Eso es integrar, esa es la integración. Este es uno de los puestos de salud también en el Caribe costarricense y esta es una de las torres quirúrgicas que tenemos más recientes también, donde en algún momento incluso ya hemos pensado en lo que son farmacias robotizadas y demás. No tenemos el robot quirúrgico como tal, Da Vinci todavía, que muchas veces piensan las personas que eso es a lo que se debe llegar, pero no, no necesariamente. Pero ven la función de la historia clínica electrónica. ¿Dónde empieza? En el primer nivel de atención, transcurre a través de toda la vida del paciente, de todas las atenciones, para que cuando llegue y lo vea el neurólogo, el cardiólogo, etcétera, pueda ver, las condiciones de su casa. Este paciente fue atendido en primer nivel, ¿qué tratamiento lleva para su diabetes, para su hipertensión y demás? Eso es agregarle valor como tal. Esto es la atención al pie de la cama con diferentes dispositivos. Acá, esto es parte de lo que tuvimos que hacer nosotros de invertir para efectos de la capacitación de las personas. Aprendimos como factor crítico de éxito que la capacitación debe ser a través de pares, es decir, la enfermera capacita a enfermera, el microbiólogo microbiólogos, el trabajador social trabajadores sociales y el médico debe capacitar médicos. Eso facilita realmente mucho la interacción. La comunicación es vital en este proceso. Decirle a la gente desde antes, vamos a empezar con una historia clínica electrónica, vamos a cambiar la historia clínica electrónica. ¿Por qué vamos a usar la historia clínica electrónica? Yo siempre les cuento cuando yo le volvía la computadora al paciente, porque en Costa Rica particularmente tiene un azul de una red social que es muy parecida y les decía, no, no vean, no estamos viendo redes sociales, ahora los vamos a empezar a atender con un expediente digital. La comunicación hacia afuera, que la gente entienda. Esto es un diario de publicación nacional, de circulación nacional, donde nosotros mandábamos también indicar que el expediente se estaba implementando en todos los establecimientos. Este es otro diario también, y explicándoles qué era lo que esperábamos de la historia clínica electrónica. Este es nuestro PHR o Personal Health Record, o básicamente es un aditamento de la historia clínica electrónica, es un app que se llama EDUS, es gratuita, eh, está en todas las plataformas digitales. Nosotros tratamos de llevarla también y publicitarla en diferentes escenarios. Eh, Le pedimos a la gente que nos cuente sobre sus experiencias exitosas tras el uso del EDUS. Definitivamente también hay experiencias que no son exitosas. De esas aprendemos también y por eso es que es tan importante compartir entre los diferentes países cuáles son las experiencias e historias en la implementación. Nunca, nunca debe perderse de vista al usuario. El usuario tiene mucho que decir. Y es el usuario interno y el usuario externo. Muchas veces de repente en la historia clínica ponemos un montón de cosas, alertas y demás, y el médico o quien está utilizando dice, no, pero es que eso no me sirve de nada, todo lo contrario, me está bloqueando, me saca alertas a cada rato. Hay que escuchar al usuario. Por otro lado, hay que darle valor, hay que agregarle valor a lo que estamos haciendo. Entonces,
Ya en Costa Rica podían sacar la cita a través de un número unificado o a través del app del teléfono. Entonces eso a la gente le encantó, que puedan sacar citas. Esto es mejorar el acceso. Muchas veces tiene que venir de la mano de también con la parte de mejorar la oferta de servicios. Este es nuestro personal record, como les mencionaba. Entonces, a través de la historia clínica electrónica, la persona en su teléfono también tiene acceso a sus diagnósticos, tiene acceso a sus citas, datos personales, a sus medicamentos, a las alergias, puede registrar signos desde su teléfono y el médico lo revisa cuando llega a la cita, puede ver su ruta quirúrgica, si está en espera de una cirugía o no. Y a veces se puede pensar que no es también aceptada por todas las poblaciones, y aquí esta es una adulta mayor muy feliz utilizando su expediente digital único en salud en la palma de su mano. Además de esto, lo mencionaba anteriormente, la gestión de cambio, a la gente hay que decir. Por el otro lado, esto es vital para nuestros países y en todo el mundo, las competencias digitales en profesionales de la salud. ¿Qué tiene que ver esto con la historia clínica? Bueno, es algo completamente novedoso hasta cierto punto, pero es completamente necesario. De aquí consumimos todos los datos que se transforman en información para la toma de decisiones. Hay que también hacerlo ver a las altas autoridades. Esta es una foto de nuestra junta directiva en algunas de las reuniones que teníamos donde íbamos dando nosotros cuentas de lo que estábamos haciendo con el expediente digital. Hay que poner a la gente a trabajar. No todo es solamente que esté frente a la computadora y frente al paciente. Hay que generar espacios también de bienestar. Hay que generarles compromiso, porque no solamente es deber, también se trata de querer. Hay algunos productos secundarios también que generan muchísimo valor, como por ejemplo, estos son mapas de calor que nosotros tenemos. Esto es un módulo donde nos dice la satisfacción de los usuarios y ellos lo hacen después de cada cita a través del app EDUS. Ellos nos pueden decir si les gustó o no les gustó la atención. Esto es un mapa de calor de una iniciativa que tenemos en este momento que es para la predicción de diabetes mellitus tipo 2 a nivel nacional. ¿Y de dónde sale esa información? De la historia clínica electrónica. Y vean que esto ya nos está permitiendo predecir con más de un 80% de probabilidad si un paciente va a ser diabético o no en el próximo año, y eso nos permite también generar intervenciones. Estos son los mismos mapas. Estamos utilizando también inteligencia artificial en lo que es eh, el uso en mamografías, en imágenes médicas, perdonen ahí un poco, porque la idea que quería darles muy claramente es que no es que se haga el diagnóstico a través de inteligencia artificial, es una herramienta de apoyo a los radiólogos como tal y nos ayuda mucho en la priorización de las mamografías y los tipos de lesiones. ¿Qué nos permite la historia clínica electrónica también? La tendencia a la medicina 5P, una medicina que sea personalizada, que sea preventiva, que sea predictiva, participativa. El paciente tiene mucho que ver también en su proceso de salud. Y por último, también de carácter poblacional. ¿Es todo perfecto? No, hay una evolución constante de la historia clínica electrónica. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Y aquí tenemos nosotros lo que estamos en nuestro portafolio de proyectos y también lo que estamos tratando de hacer. No es un camino fácil, esto lleva mucho tiempo, es todo un proceso. Hay una inversión de por medio también. Eh, Aprendimos que empezamos por lo más sencillo, por nuestro primer nivel de atención y fuimos hacia lo más complejo, que son los hospitales, desde el enfoque macro, meso y finalmente el enfoque micro, siempre centrado en el paciente. Yo realmente espero que haya sido de ayuda y que hayan disfrutado un poco este conversatorio sobre historia clínica electrónica, que muchas veces no se da y muchas veces se piensa en los grandes equipamientos, en las grandes cirugías y demás, pero la historia clínica tiene que ver muchísimo con lo que podemos hacer con cada uno de nuestros pacientes. Nuevamente, mi nombre es Eduardo Rodríguez Cubillo y aquí les dejo mi información de contacto. Ojalá que puedan seguir durante todo este curso y que les sea de mucho provecho. Y adelante en todo lo que tiene que ver con la salud digital
en nuestros diferentes países. Muchísimas gracias.